Buen día, bienvenidos a su canal Línea Ciudadana. El día de hoy estamos con Onésimo Pelicastre, un buen amigo mío y colega historiador. Bienvenido. Gracias. Onésimo es oriundo de Huasca del Campo, pero ya llevas un ratito aquí en Pachuca. 8 años ya. 8 años ya en Pachuca. Sí, ya. Ya es un buen ratito. Sí. Y es licenciado en Historia de México, en específico en lengua indígena. Así es, en lengua indígena. En lengua indígena, ok. Y pues bueno, esta entrevista, bueno, como algunos ya se dieron cuenta, hicimos una previa entrevista que por cuestiones de audio tuvimos que repetir. Que será muy similar, de hecho al final bajamos esa entrevista, así que digamos que todo marchará esta vez de manera muy bien. Onésimo, esta entrevista es, digamos, de presentación, ya que tú escribes, pero aún no has publicado. Aún no has publicado, pero es importante, y sobre todo para Línea Ciudadana es importante, porque algo que no te había dicho y qué bueno que repetimos en esta ocasión, Línea Ciudadana, ahora sí que suena un poquito el pleonasmo, la línea de Línea Ciudadana es presentar a ciudadanos ejemplares que hacen funcionar nuestra sociedad, ¿no? Esa es la función, ese es el eslogan, ¿no? Y el caso de presentarte, y pues yo creo que qué mejor personas que hacen funcionar nuestra sociedad que los que nos dan pues sí, entretenimiento, pero que eso también trae un sentido pues no sé, a veces un libro te marca y por eso terminas haciendo tu vida de cierta forma, ¿no? Entonces por eso es que decidimos agregarte a la colección de entrevistas. Y me gustaría que me platicaras, Onésimo, bueno, en primer lugar, ¿por qué decidiste estudiar historia? Y cómo esto lo has llevado con pues la escritura. Bueno, antes que nada, gracias. Decidí estudiar historia porque siempre me gustó ver documentales, pero esa no es la respuesta completa. En la prepa me la pasaba viendo documentales y de niño vi una película que se llama El Señor de los Anillos, pero fue hasta en la prepa, ya casi terminando, que me enteré que fue escrito, que era un libro y quien lo escribió fue Tolkien, y que Tolkien investigó las leyendas sajonas para poder escribir El Señor de los Anillos y todos sus derivados. Entonces, a raíz de eso, pues a mí me llamó la atención qué había de este lado para escribir. Entonces fue así que decidí estudiar historia, porque antes quería estudiar música, pero a raíz de este descubrimiento de la investigación para una novela de fantasía, de alta fantasía, pues me llama la atención y pues quiero saber, siempre quise saber, bueno, desde ahí quise saber qué había de este lado. ¿Y cómo fue tu experiencia, digamos, una vez que entraste a historia? Yo lo sé, porque uno llega a la carrera con una idea, ¿no? De sí. ¿Qué es la historia? O qué es lo que vas, de hecho la mayoría piensa que estudiar historia de México es porque vas a ser maestro, ¿no? Porque vas a ser docente. Sí. Y ya que llegas te das cuenta que es otro mundo y que va más del lado de la investigación. Así es. Esto te ha apoyado obviamente para escribir, pero cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, creo que ha sido el punto más fuerte de la escritura. ¿Por qué? Porque cuando llego a historia, pues me topo con una sorpresa que es que rompe mi estructura de educación básica media superior de lo que es historia, porque siéndote sincero, yo llego a historia, en la primera clase yo me sorprendo de qué es lo que estábamos viendo. Yo esperaba escuchar la típica historia de Benito Juárez, de la revolución, de los Porfirio Díaz, todo eso, y no, o sea, hay más, o sea, ser historiador, hacer historia es algo mucho más profundo que simplemente fechas y personajes. También algo que me ayudó mucho en mi escritura es de que ahí todos escriben, absolutamente un historiador siempre va a escribir. Y esa fue mi sorpresa, ya estando en los cubículos, platicando con los doctores, conociéndolos también,
me entero de que escriben, o sea, y eso fue como, ay, la tiene, o sea, me gustó bastante, o sea, y aparte, pues, todo lo que conllevó estudiar ahí. ¿El género que estás escribiendo entraría dentro de la literatura de ficción o hacia dónde lo estás dirigiendo? Pues, a mí me gusta leer de todo, y por lo tanto, me gustaría escribir de todo, pero iniciando, lo primero que llegué a escribir fue aventura y ficción, por así llamarlo, porque así lo llamo. Y lo comencé a escribir incluso antes de entrar a la universidad. Yo cuando entré a la universidad pues, ya llevaba un poquito la noción de querer escribir, ya llevaba la noción de querer escribir. En la universidad encuentro las formas de cómo hacerlo con mucha investigación. Pero así como leo de todo, me gusta me gustaría, porque apenas estoy empezando, incursionar en todos los géneros posibles. Ahorita he escrito sobre ficción y aventura y recientemente estoy haciendo una novela, estoy escribiendo una novela de thriller, novela negra, por una invitación que me hicieron hace unos meses. Espero terminarla pronto, es algo muy nuevo para mí, porque ya llevo escribiendo mucho. Entonces sí, me gusta escribir, creo que de todo. Sí, yo mencionaba que pues, te estamos presentando previamente porque todavía no has publicado. Sin embargo, ya llevas bastante escrito. Digo, me ha tocado leer algunos de tus capítulos que, por cierto, se me han hecho muy interesantes. No puedo hacer spoiler. Pero, ¿cómo ha sido este proceso de, digamos, pues ya tener buen número de páginas, buen número de capítulos terminados, y que sientas que todavía no has podido dar este siguiente paso a la publicación? ¿Cómo ha sido esa parte? Pues, ¿cómo te lo explico? Es nuevo para mí. Pues es satisfactorio porque es como una vida. O sea, cuando empiezas a escribir, aprendes escribiendo. Entonces, sentirse frustrado porque no has publicado, creo que es lo peor que te puede pasar como escritor. Porque en cuanto ese sentimiento te ahoga, dejas de escribir. ¿Por qué? Porque simplemente estás pensando de una forma muy poco saludable para tu crecimiento como escritor. Entonces, yo creo que es mejor seguir escribiendo y que te publiquen después a dejar algo incompleto y que sea insatisfactorio para ti. O sea, creo que voy en mi proceso muy bien. Sí. Muy bien. Estás trabajando en este momento en la Dirección del Fomento a la Lectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta experiencia que has tenido pues, en este nuevo trabajo? Pues es también muy reconfortante porque después de que terminas la universidad y sales a probar la vida, a veces se te olvida seguirte cultivando. Entonces llego acá y es reaprender, aprender cosas nuevas, tomar nuevos caminos. Tan solo ahorita me solicitaron junto a otros tantos hacer investigaciones sobre mujeres destacadas en la historia de México. Y es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy reeducativo, es muy educativo descubrir a todos estos personajes que tuvieron el impacto en la historia y que están muy escondidas, déjame decirte, están muy escondidas o muy apagadas dentro de lo que es la historia de México, desde lo que significó ser mujer previo a la conquista, en el mundo prehispánico, en la conquista, durante la independencia, durante la revolución, en las guerras de guerrillas de los 60s y 70s, muchas cosas así. Entonces sí es muy satisfactorio volverte a educar. Ahora en el trabajo. ¿Has tenido la necesidad de regresar al alma mater, de platicar con los docentes que alguna vez me dieron clase, pues para tus proyectos, para el trabajo en el que estás? Sí y no. No había
no se me había venido a la idea el tener que recurrir a mis antiguos profesores, docentes de la universidad, para mis trabajos en fomento a la lectura. Lo he hecho para mis novelas. O sea, tengo una duda, se las mando, me responden o me dicen cómo, pero nunca les digo para qué. Entonces, ya podría tomarlos en cuenta para una investigación de mi trabajo, pero tengo la suerte de que en donde estoy hay a quien recurrir y están los medios para hacerlo. Entonces, creo que para la próxima que lance una flecha poder tomarlos en cuenta. Sí. Yo creo que es el caso de muchos, ¿no? O sea, afortunadamente las redes nos acercan a nuestros anteriores docentes o a las personas con las que hemos trabajado alguna vez también, y esto permite, pues igual, hacer una pregunta, aunque no le digas para qué, pero que además son muy accesibles y te lo contestan. Sí, bastante accesibles. Pero has pensado, no sé, el hecho de estar escribiendo, en tu caso, novela, de alguna forma, no solamente, pues a veces pedirle el consejillo y demás, sino involucrarlos a tu trabajo. No lo había considerado y no sabría qué responder ante esa pregunta. Es muy nueva y extraña para mí. Creo que escribir un libro en lo personal es una experiencia única. Lo compararía como con un hijo. Porque en ese libro dejas mucho de ti, dejas mucho de dónde vienes, dejas mucho de dónde saliste y hacia dónde vas. Y se va a notar bastante. He sabido de quienes hacen duplas para escribir libros. No he tenido el privilegio de leer esos trabajos. A lo mejor en un futuro ya tendré otra respuesta. Pero al presente te podría decir que el trabajo como escritor ha sido muy personal. Me han leído amigos, me han leído otras personas, pero ahorita ha sido bastante personal, bastante propio, mío, así decirlo. ¿Crees que precisamente hay un espacio creativo, ¿no? para poder escribir, pero hay que pensar entre lo que me gustaría decir y lo que la gente le gustaría leer? Okay. ¿Cuál es la balanza que tú tienes para este tipo de situación? Pues ahí depende para dónde le estés tirando. Depende mucho cuáles son tus objetivos. Si quieres ser, en este caso, como historiador, si quieres hacer un trabajo histórico con material de investigación muy sólido, pues lo vas a lograr. Y si te esfuerzas lo vas a hacer y va a ser un trabajo muy reconocido. Pero si quieres hacer, también partiendo desde el tema de historiador, una novela histórica, en donde también va a haber mucha investigación, pero es más entretenida, por así llamarlo, pues también lo vas a lograr. Y depende mucho de lo que quieras decir, independientemente de lo que escribas, lo que quieras decir. Si vas a escribir un ensayo, no es necesariamente histórico, y lo haces bien, va a estar allí. Si vas a escribir una novela y lo haces bien, va a estar allí. Te pueden leer en 100 o en 1000 años, en ambas partes, pero es porque estuvo bien hecho, y si se puede unir sería pues magnífico. He leído trabajos que han hecho eso y son magníficos, entonces pues sí se puede. Y mi balanza sería pues buscar en el lenguaje transmitir mis ideas, transmitir lo mejor posible esta idea extraña que tengo detrás a todos, y de la manera posible, porque no se puede escribir para todos. Sería absurdo que todos les guste lo que haces, darlo de la mejor forma, un mensaje muy claro. ¿Ha habido alguna complicación que has tenido, sobre todo en esta parte del lenguaje? Porque, tú lo sabes bien, en historia nos piden pues un lenguaje académico, un lenguaje mucho más complicado para, digamos, pues que no cae en la difusión. Y de hecho solamente nos dieron una sola materia de difusión histórica. Sí. Entonces el hecho de haber escrito pues con este lenguaje académico no te ha complicado a la hora de ya llevarlo a una novela que pues es algo mucho más coloquial, mucho más para todos, este cambio de lenguaje? Pues
es como difícil al tener una respuesta sincera ahí. Como historiador, ¿no? Como estudiante de historia que fui, de la licenciatura, ahí aprendí a escribir, aprendí una redacción, pues aprendí a redactar, aprendí a limpiar mi trabajo, aprendí a hacer muchas cosas. Pero ya de este lado, cuando decides qué es lo que quieres escribir y decides hacia dónde quieres caminar como escritor, pues todas esas herramientas se vuelcan a lo que tú necesitas. Incluso el lenguaje especializado te funciona al momento de querer ser específico en un cierto detalle que te gustaría que tu lector pues le entrara la espina de investigar. Entonces, también yo creo que un libro puede ser un impulso a que nosotros como lectores nos pongamos a investigar qué es lo que estamos leyendo. Muy bien. ¿Has tenido experiencia, digamos, de entrar a algún concurso, de entrar a alguna, mandar algún cuento, mandar alguna narración? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues mi experiencia allí ha sido más de aprendizaje que de victorias, porque yo no estaba familiarizado con los cuentos o relatos hasta, no sé, hasta casi mucho tiempo después de ya comenzar a escribir. Ya estaba escribiendo mi novela y me llega la oportunidad de un concurso en el 2016, ahí estabas tú, me acuerdo muy bien. Y es muy curioso este concurso porque lo gané. Eso fue muy satisfactorio, pero también la anécdota es muy a señalar. Lo gané porque fui el único en mandar de todo Pachuca o Hidalgo, no sé, de mandarlo a la convocatoria, que no recuerdo quién la convocó, pero fui el único y por eso gané por default. Fue el primer relato que escribí. Y después en el 2018 con un amigo de ese entonces hicimos un juego de con 30 palabras escribir lo que quisiéramos. Entonces ahí yo escribí cerca de 17 relatos en 15 días. Fue algo muy, un récord para mí, fue escribir escribí bastante. Y apenas el año pasado los comencé a mandar a concursos. Y como te digo, ahí aplica qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir y el público a quienes lo estás mandando. Entonces te digo, son más de aprendizajes que de victorias, pero es muy satisfactorio mandar tus trabajos ya con la confianza de decir, esto es lo que quiero decir. Pero también ahí aplica cómo lo dices, a quién se lo dices y el público al que quieres. Hay, quiero regresar un poquito a la plática hacia los maestros que hemos tenido. Pero en específico, los maestros que han caído fuera del aula, ¿no? O sea, que ya sea por haber estado trabajando, por algún contacto, por alguna razón, has contactado con otros maestros que les podemos llamar maestros porque nos están apoyando, porque te están enseñando, pero que están, o sea, que no los conociste en un aula, que no los conociste durante la carrera, que no los conociste, no sé, en prepa, ¿no? sino fuera del contexto. Y una de las que yo sé que me lo has platicado es esta Sandra Becerril, que pues te ha apoyado en escribir tu novela, ¿no? ¿Puedes platicar un poquito de ella? Sí. Bueno, creo que todos tenemos mentores en esta vida y yo me atrevo a decir que Sandra Becerril ha sido una mentora excepcional, algo que agradeces a la vida. Y a ella yo la conocí, no recuerdo exactamente cómo, pero yo recuerdo que es por redes sociales. Y la seguía bastante. A Sandra es escritora y guionista mexicana. La seguía bastante en sus redes y me gustaba mucho su trabajo. Incluso una vez me surge la duda en uno de mis escritos, un detalle que me podía traer problemas. Le escribo y me da la respuesta, y eso a mí me sorprendió bastante. Entonces me aconseja, me dice cómo lo podía resolver, y pues eso te llena de satisfacción saber que un escritor te está tendiendo la mano de escritor a escritor. Más adelante ella lanza, digamos, una convocatoria solicitando un alumno, y pues en cuanto la vi yo levanté la mano.
yo quiero que leas mi trabajo, yo quiero aprender lo que tú sabes, porque hace falta que como escritor, o más bien con cualquier cosa que te dediques a la vida, en cualquier profesión o oficio, te acerques a quienes ya tienen carrera en eso, a quienes ya tienen experiencia, porque una vez que tú ya tienes mucho tiempo escribiendo o que tocando un instrumento o cualquier cosa, puedes creer que ya lo sabes todo, pero cuando te topas con estas personas, te das cuenta que en realidad te falta bastante, y aprendes y te dan esta tendida de mano para que aprendas de su experiencia. Entonces es muy, muy satisfactorio. Muy bien. Onésimo, además, mencionabas al inicio que querías estudiar música. Sí. Y tocas el cello. Sí, toco el cello. Sí, más como aficionado. Más como aficionado, Sí. pero de alguna forma marca, ¿no? ¿Cómo ha sido esta interacción entre la música y lo que estás escribiendo? Pues yo creo que el día que lean lo que escribo se van a dar cuenta cómo la música influye. Y no solo la música, yo creo que todo lo que hagas en tu vida influye, así seas quien seas, puede influir en lo que escribes, en lo que hagas, en todo. Pero te puedo decir que como escritor y alguien que le gusta la música, en cuanto llegas a un momento en donde dices, ya me bloqueé, pues la música te ayuda bastante. Cierras tanto lo que estás escribiendo, tomas el instrumento, sacas lo que tienes que sacar, te sueltas y sigues escribiendo. Esa es mi experiencia con la música. Hay dudas, supongo que, bueno, no supongo, más bien lo reconozco, muchas dudas de la gente que está escribiendo por primera vez. Ajá. Y que busca momentos de creatividad. ¿Cómo ha sido esa búsqueda? ¿Cuál es el mejor momento para escribir? ¿Cuál es el mejor momento para ser creativo? Pues te voy a hablar desde mi experiencia. Yo fui muy lento para escribir porque yo comencé a leer entrado ya a la universidad. Entonces, y en base a mi experiencia, y ahora lo sé, yo antes escribía cuando me llegaba la inspiración, y eso te puedo asegurar que es muy lento para lo que tú quieras, incluso para la música. Si estás esperando que te llegue la inspiración, pues sí vas a hacer cosas, pero te van a tardar más. Entonces, algo que me dijeron por ahí, y que es muy cierto, es que la inspiración no existe, y si existe te tiene que agarrar trabajando, y eso yo creo que es para todo, para absolutamente todo. Entonces, yo creo que para las personas que están comenzando a escribir, hay que escribir. Escribir lo aprendes escribiendo, y hacerlo constantemente, incluso aunque estés de malas, aunque estés de buenas. Eso ayuda bastante. Si estás de malas, escribe porque estás de malas. Si estás muy bien, escribe porque estás muy bien, y sigue con lo que te gusta. Entonces para ser escritor, para escribir, tienes que ser constante, y agarrar un ritmo, una rutina, buscar tu espacio, leer bastante, porque créeme que escribir sin leer es muy complicado. Y a mí me pasó. Yo en mi vida, cuando comencé a escribir, solo me había leído 2 libros y me aventé, ¿no? Ya después en la universidad me obligan a leer, porque pues, no es que sea obligación, es necesario, es como la batería de todo. Si no leías, no aprendías y no podías hacer tus ensayos, y eso es hasta para escribir. Si no lees, si no investigas, puedes escribir, pero te va a faltar un buen tramo para llegar a una escritura pues, decente, buena, entendible, agradable, propia, sincera, tuya. Eso es real. Esto que acabas de mencionar es interesante. La parte de comenzaste a leer hasta la universidad. ¿Alguna vez sentiste que tenías que entrar en una carrera, o sea, literalmente una carrera de leer, devorar libros, porque, no sé, pues empezaste, digamos, ya que estabas en el, diría yo, en el circo romano, ¿no? ya que estabas ahí
Y te dieron tu empadita y dijiste, órale, ¿cómo fue esta cuestión? Me recuerda mucho a Frodo y Dado. Pero sí, sí y no. Me sentía más comprometido, o más bien sentí más compromiso de leer cuando llego acá por dos cosas. Porque tengo que leer por cuestión vital de mi carrera, de mi estudio. Y pues ya ahí tenías gusto por la lectura. Y no me sentí obligado, me sentí muy natural. O sea, compraba mis libros, a las fechas sigo comprando. Y algo que siempre, o algo que yo aconsejo, es no clavarse o no quedarse con un solo género. Incluso yo nunca sigo una saga tal cual de filos, sino que siempre las pauso y me dedico a leer otras cosas, y después regreso. Y leo también por educarme. Si quiero escribir un libro serio, contundente, con veracidad, pues voy a buscar ese tipo de lecturas para decir, aquí está la fórmula. Y también otro consejo para las personas que quieren escribir es que sean versátiles, que lean de todo. Por eso no hay que quedarse en una sola género ni en una sola temática. Y pues los libros, pues cuando yo entré a la carrera ya había esa necesidad incluso desde antes yo ya tenía la necesidad de leer, pero la carrera fue como el switch, el arrancón para sentirme ya enamorado de los libros. Próximo Pelicastre, tienes, bueno, pues esta experiencia ya de ahora sí de haber devorado algún par de libros y digo, lo acabas de decir, no, agarrar un poquito de todo, pero ¿hay algún autor que te haya inspirado más? ¿Hay algún autor que haya hecho que hagas tu trabajo, tu escritura de alguna forma? Yo creo que hay varios. Yo creo que serían todos los que he leído. O sea, no hay libro al que no le busque el detalle. Favoritos, ya sería difícil decirte. Sí tengo favoritos, pero podría decirte que es Sandra Becerril porque escribe fenomenal, podría decirte que es Tolkien porque fue el primero que leí, podría decirte que es Martin porque me enseñó a ser compacto en mis escritos, podría decirte que fue Edgar Allan Poe por lo sombrío de sus relatos, porque me encantan. De hecho, mis relatos son la mayoría de terror y ficción cósmica de terror, como Lovecraft. Podría decirte un detalle de casi todos, y a todos les podría sacar algo, ¿no? Entonces ahí está algo muy interesante, buscar tu voz, buscar tu personalidad en tu escritura. Y está bien escribir y no ser el máximo exponente de la lengua española, pero está bien escribir. Y tu misma necesidad de escribir, cuando escribes un poema, si nunca había leído un poema, cuando escribes un cuento, si nunca había leído un cuento, cuando escribes, esa misma necesidad te va a hacer buscar tus herramientas, y eso te va a hacer tu camino como escritor. Entonces, no tengo un escritor favorito, pero a todos los procuro sacarles algo de aprendizaje. Estoy seguro que el próximo año ya veremos algún libro de Onésimo Pelicastre en una librería. Pero ya has pensado pues hacia dónde te vas a dirigir, qué editoriales buscar, ya estás buscando esa parte. Sí, ya es un trabajo que nos puede marear un poco, y también eso va de parte de tu investigación y tu necesidad de ser escritor. En hacer la sinopsis, en saber a dónde mandarlas, en buscar las editoriales que promueven lo que tú haces, porque no es lo mismo mandar a una editorial de una universidad que va a ser así súper seria, con tu novela de ficción o romántica o algo así, a mandarla a una editorial pues, ya comercial, ¿no? Pero sí, es un trabajo que también te enseña bastante, va a ser inmenso, pero ya cuando te metes desde lo que es registrar tu libro, desde lo que es encontrarte con personas como Sandra, que te explican cómo es todo ese show, investigar en internet, investigar y equivocarte, sí, te da más confianza, decir, ya. Hace, un par de meses
recuerdo a algún youtuber que, bueno, no necesariamente youtuber, supongo que la área comercial, Carlos Muñoz, no sé si ya has escuchado de él, es como un empresario que te enseña a hacer una empresa, pero él comentaba que en sus orígenes él quería escribir un libro, porque era algo que él tenía, ¿no? Tengo que escribir un libro, y él se encontró con un muro de que no había editoriales que querían publicarlo, y empezó a dar conferencias, empezó a dar pláticas, y fue hasta que fue a Argentina que alguien le dijo, oye, ¿por qué eso no está en un libro? ¿No? Y esa persona fue la que lo apoyó y terminó publicando fuera del país, pues esto que tanto había anhelado, ¿no? Pero era porque las editoriales en México no le estaban dando apoyo. ¿Crees que es, digamos, bueno, obviamente también puede ser un poquito por el tipo de mensaje que estaba mandando, pero crees que es difícil entrar ya en esta cuestión? Pues, de entrada para todo hay lectores. A quien acabas de mencionar, perdón por no recuerdo el nombre. Él tuvo la experiencia de que hay lectores para todo. Entonces, ya con esa premisa, puedes estar tranquilo de que vas a encontrar tu espacio. Y yo creo que en México, si hay oportunidades, tengo ejemplos de escritoras mexicanas que sí lo han logrado. Y digo, sí hay espacios para lo que tú quieras, para el tipo de texto que tú quieras, para todo. Siempre va a haber quien te quiera leer y siempre vas a empatar con alguien que va a decir, yo tengo, o más bien yo pensaba esto, o le ha dado nombre a la idea que yo tenía, o mira, está hablando de mí. Entonces, siempre vas a encontrar, siempre hay espacio. Aquí el chiste es nunca dejar de escribir. Esa es, creo que, la fórmula de todo, nunca dejar de escribir y ir trabajando en ello. Muy bien, Onésimo, estos videos tienen que ser un poquito cortitos. Sí. Me encantaría seguir platicando contigo. Ya habrá otra ocasión. ¿Algún lugar donde la gente te pueda contactar, pueda pedirte un consejo, yo qué sé? Pues me pueden encontrar en Facebook como Onésimo PJP Varela, si me quiero ayudar otra vez. Y también en Instagram son las únicas en las que estoy como Onésimo PJP Varela. Y ahí me pueden buscar, podemos platicar. Si tengo algún consejo que les puedo dar, pues, con gusto. Yo creo que hay que apoyarnos entre las personas que queremos hacer cosas. Muy bien. Pues muchas gracias, Onésimo, y nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Muchas gracias, Onésimo. A ti, hasta luego.